Buenos días a todos y todas, los participantes, los ponentes, académicos que se encuentran aquí en este momento. Esperemos que, como el día de ayer, se vayan incorporando poquito a poco más participantes, ¿no es cierto? Pero les damos la bienvenida entonces a esta postconferencia de investigadores jóvenes e investigadoras jóvenes en temáticas sobre desigualdad que estamos organizando en conjunto con COES y el Observatorio de Desigualdades UDP. Este entonces es el segundo día de nuestra jornada. Ayer tuvimos una maravillosa charla inaugural con Leticia Muñizterra, ¿no es cierto?, de la Universidad de Buenos Aires, académica adjunta de CONICET, y luego dimos inicio a la mesa 1, múltiples manifestaciones de la desigualdad. El día de hoy, entonces, que sería también el cierre de la jornada, vamos a partir con la mesa 2. La mesa 2, titulada Desigualdad, Participación y Conflicto Social en Chile. Es una mesa que van a comentar aquí Jorge Atria y Ángela Boitano, académicos COES, Universidad Diego Portales respectivamente. Y luego daremos paso después de un bloque de receso, entonces vamos a dar paso a nuestra charla de clausura con Raimundo Frey, así que los invito a que luego de terminada la mesa, los que puedan quedarse también al segundo bloque lo hagan, con la charla titulada Tras la desnaturalización de la desigualdad. Y bueno, ahora un poco para no alargarme mucho más, me presento. Yo soy Antonia Zambra, asistente de investigación del Observatorio de Desigualdades. Voy a moderar este bloque. Después del segundo bloque, entonces lo moderará Constanza Pérez de COES. Y ahora voy a dar las palabras a Alfredo Yoañán, que nos va a dar unas palabras de bienvenida e introducción a este segundo día de jornada. Así que adelante, Alfredo, cuando tú quieras. Gracias, Antonia. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, en nombre de COES, yo soy uno de los investigadores principales de ese centro. Les quiero dar la bienvenida y felicitarlos por esta estupenda postconferencia, en donde el tema no puede ser más actual, dado el incremento en volumen y en intensidad de la desigualdad y de la experiencia que la lleva aparejada en el contexto de una pandemia como la del COVID, que no solamente es una pandemia viral, sino también tiene componentes sociales, culturales y económicos muy importantes. Esta postconferencia, que la organiza el Observatorio de Desigualdades, se inscribe en una sociedad, digámoslo así, en un partenariado entre el Centro COES y la Universidad de Diego Portales y su Instituto de Investigaciones Sociales ICSO, desde lo cual se desprende el Observatorio de Desigualdad, y aquí ustedes tienen uno de los varios productos y resultados de esta colaboración. La gracia de esta postconferencia es que reúne a estudiantes de pre y de posgrado, quienes van a proponer propuestas, avances o resultados de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativamente, sobre temáticas vinculadas a las desigualdades, entendiendo como tales desigualdades en su dimensión socioeconómica, cultural, territorial, de género, política y otras tantas formas imaginables de interseccionalidad en la sociedad chilena y latinoamericana. Y leyendo un poco el programa, y voy a terminar por ahí porque lamentablemente tengo otra conferencia en la cual tengo que comentar ponencias, eh, me llama mucho la atención en la mesa sobre múltiples manifestaciones de la desigualdad en Chile, la ponencia Supermercados, tarjetas de crédito y crisis alimentaria. ¿Por qué les digo esto? Porque toda esta dimensión de crisis alimentaria que se ha generado en el contexto de la pandemia, nos obligó en COES, en el Observatorio de Conflictos, del cual yo también participo, junto a Nicolás Soma, Matías Garretón y Tomás Campos. Bueno, nos llevó esta crisis alimentaria a abrir una nueva variable de registro de eventos contenciosos, que son las protestas por el hambre. Esas protestas por el hambre antes no las teníamos contempladas, porque no hacía sentido antes de la pandemia registrar protestas
que en la realidad no existían y de ese tipo. Pero bueno, tras la pandemia, o en el contexto de la pandemia, eso irrumpió como una nueva forma de protesta, razón por la cual las estamos registrando, y eso es lo que explica que me llame poderosamente la atención esta ponencia sobre supermercados, tarjetas de crédito y crisis alimentaria. Sin perder más tiempo, les devuelvo la palabra y los felicito por una estupenda actividad que involucra a alumnos tanto de pre como de posgrado y a muy buenos colegas míos de la UDP, quienes amablemente van a comentar estas ponencias. Así que muy buena postconferencia. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Ahí se están incorporando más participantes, así que una alegría también en ese sentido. Bueno, ahora vamos a dar inicio entonces a la mesa 2 de esta jornada, como les comentaba, que se titula Desigualdad, Participación y Conflicto Social en Chile. Recordarles a los ponentes que tienen 15 minutos para presentar. Cuando estén a 5 minutos de finalizar la presentación, yo le voy a ir escribiendo a cada uno por interno para que vayan más o menos cerrando sus ideas y todo. Y sin ir más lejos, ya le doy la palabra aquí a Nerea Palma, que va a dar inicio a esta mesa con su presentación titulada Crisis de legitimidad en Chile, análisis desde la participación electoral. Así que adelante, Nerea, si quieres, te voy a dar la palabra ahora y tú puedes compartir tu presentación. Hola, buenos días. Soy Nerea Palma, soy cientista política de la Universidad Ivo Portales y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Católica en política comparada y métodos de investigación. Ahora les voy a compartir mi presentación. Ya, ahora sí. Ahí. Bueno, entonces ese es el título de mi ponencia. Voy a hablar básicamente sobre la participación electoral y, por supuesto que el borrador del artículo que estoy escribiendo ahora, el borrador inicial, borrador 1, digamos, parte, por supuesto, desde la problematización que la participación electoral en Chile, como bien sabemos, ha tendido a la baja desde la vuelta a la democracia. Y en donde yo me inscribo en particular en esta investigación es que los determinantes principales que se han propuesto en Chile son determinantes etarios y generacionales. Y con esto no quiero decir que estos determinantes no sean importantes, sino que creo que se han descuidado otros componentes clave para el contexto chileno. Como por ejemplo, lo que hemos visto y se ha conversado bastante también en la contingencia actual chilena, es cómo ha bajado la identificación partidaria, ¿cierto? Por ejemplo, revisando datos de la encuesta CEP de 1993, de donde parte la consulta sobre la identificación partidaria, vemos que en 93 el 80% de los chilenos se sentían cercanos a algún partido político, y vemos que esa misma cifra hoy día, a la última encuesta CEP, la del 2019, es de 14%. Y esto en particular ha llevado a la noción, por ejemplo, en un artículo bastante citado de Luna y Altman, en donde si bien hay baja volatilidad electoral, eso tiene que ver obviamente con todo lo relacionado con institucionalización del sistema de partidos, pero si bien hay baja volatilidad electoral, esto estaría combinado con escasas raíces de los partidos de la sociedad, baja legitimidad y debilitamiento de las organizaciones partidarias como instituciones. Obviamente que esto ha llevado a instalar una noción de crisis de representación de los partidos políticos en la sociedad. Pero el asunto no termina acá, ¿cierto? En términos de institución política, hay otras instituciones políticas que, si bien no tienen el fin necesario de representar como los partidos políticos, sí encuentran baja legitimidad en la sociedad chilena, como es el gobierno, las Cortes de Justicia, el Congreso y, bueno, además los partidos políticos. Vemos que con datos de la encuesta CEP del 2002 y 2003, donde se iniciaron estas preguntas, la confianza en estas instituciones oscilaba entre el 38 y el 9%,
mientras que en la última encuesta CEP, que es de diciembre del 2019, estos mismos datos oscilan entre 8 y 2%, ¿cierto? Entonces, el contexto actual que tenemos es de baja representación partidaria y tenemos escasa confianza en las instituciones políticas más importantes del país. Entonces, lo que yo propongo, básicamente, es que si bien los artículos que buscan determinantes etarios y generacionales para la participación electoral son importantes, porque lo son, hay abundante, digamos, evidencia empírica que lo demuestra, también tenemos que tener en consideración otro tipo de determinantes, como por ejemplo la escasa representación partidaria y la baja confianza en las instituciones políticas. En base a eso, propongo 3 hipótesis de trabajo. Primero, que quienes confían en las instituciones políticas tienen mayor probabilidad de haber votado en las últimas elecciones presidenciales. Bastante intuitiva, pero hay que probarlo empíricamente. En segundo lugar, que quienes participan de manera no convencional en la política tienen mayores probabilidades de haber votado en la última elección presidencial. Esto no lo dije en la presentación, está en el manuscrito. Mi intuición es que hay un perfil de personas que intentan influir en la política, tanto de forma institucional como extrainstitucional o no institucional, y esta hipótesis iría en esa línea. Y la tercera hipótesis, que sería que quienes se identifiquen con algún partido político tienen mayores probabilidades de haber votado en la última elección presidencial. Al igual que la primera hipótesis, esta también es bastante intuitiva, pero hay que probarlo empíricamente y hay que ver de qué manera esto incide en la participación electoral retrospectiva, como lo miden las principales encuestas. En particular, la encuesta que yo voy a utilizar, la que utilizo, es la del stock de COES, en donde utilizo la ola del 2016 y la del 2018, porque esas dos encuestas tienen la pregunta de participación electoral retrospectiva, no así la del 2017, al ser año de elección. Entonces, la variable dependiente es la clásica de participación electoral retrospectiva DAMI, en donde 1 es que votó en la última elección presidencial y 0 que no votó en la última elección presidencial o no tenía edad para votar. Como mencioné, según las hipótesis que planteé, las variables independientes de interés entonces serían la confianza en las instituciones, en donde también creé una variable DAMI, en donde 1 confía en las instituciones, 0 no confía, y creé para la identificación partidaria 3 variables DAMI, identificación con partidos de izquierda, identificación con partidos de derecha, y no se identifica con ningún partido. Para finalizar con la participación política no convencional. Los controles informados por la literatura son ser miembro de una asociación voluntaria, como por ejemplo juntas de vecinos, también salida a partidos políticos, sindicatos, etc. Sexo, edad, interés en la política, educación, ingreso, y también agrego un control por la ola, a ver si es que hay diferencia entre las olas. Estas son todas, obviamente, variables que informa la literatura como importantes a la hora de controlar la participación electoral. Aquí presento los resultados. Más que centrarnos en la tabla, yo les voy a mostrar, digamos, voy a presentar los resultados de manera más amigable visualmente, como por ejemplo con los odds ratios del modelo, en donde tenemos, aquí tuve, paréntesis, tuve un problema que al renombrar las variables, cuando las renombraba en el código NR, no me salían todas las variables, entonces están escritas como está el nombre de la variable, pero yo les voy a explicar. Básicamente en los coeficientes exponenciados, que son los odds ratios, tenemos que los que están hacia la derecha de 1 son efectos positivos, los que están a la izquierda son efectos negativos, los que cruzan, los que el intervalo de confianza cruza la línea de coeficiente exponenciado no son estadísticamente significativos, y los que se contienen dentro del lado derecho y el lado izquierdo sí son estadísticamente significativos. Entonces, a la rápida lo que podemos ver es que
hay varios efectos estadísticamente significativos, como por ejemplo la confianza en las instituciones políticas de manera positiva, lo mismo con la participación no convencional, ser miembro de algún grupo de asociación voluntaria. Sexo, no lo dije, pero está escrito en la presentación, sexo 1 es mujer, por lo tanto ser mujer, según los datos de la encuesta del SOC, aumentaría la participación electoral retrospectiva. Lo mismo con el interés en la política, la educación y el ingreso. Para poder tener una noción como más amigable de nuevo con los resultados y en especial con las variables independientes de interés, también agregué, digamos, para también ver la magnitud de los resultados, también agregué estos gráficos de probabilidad predicha, en donde, por ejemplo, vemos que la identificación con ningún partido político, quienes no se identifican, que está catalogado con el 1, tienen una menor probabilidad de haber participado en las elecciones presidenciales que quienes sí se identifican con partidos políticos. Esto va del orden del 44% en promedio, manteniendo todo lo demás constante, la diferencia, el 44%. Lo mismo con la participación política no convencional, pero justamente al revés. Quienes participan de manera no convencional en la política tienen mayor probabilidad de haber votado en las últimas elecciones presidenciales, y quienes no participaron de manera convencional, no han participado de manera convencional, tienen menor probabilidad de haber participado en las últimas elecciones presidenciales. Y respecto de la última variable independiente de interés, vemos que quienes confían en las instituciones políticas, aunque tienen un intervalo de confianza bastante grande, tienen mayor probabilidad de haber votado en las últimas elecciones presidenciales, en contraste con quienes no confían en las instituciones políticas. Ahora, las conclusiones, lo hice bastante rápido para quienes tengan preguntas, comentarios, lo puedan hacer. Se agradece bastante porque me va a servir mucho en esta etapa, digamos, como todavía de primer borrador que me encuentro. Entonces, las implicancias teóricas que propongo son que la percepción de la política institucional por parte de la ciudadanía es relevante a la hora de la participación política convencional a través del voto. Es un elemento que en general, si bien es, como decía al comienzo, bastante intuitivo, había que probarlo empíricamente, eso es lo que propongo yo. La segunda implicancia sería que hay un vínculo entre los dos tipos de participación política en Chile. Esto se ha estudiado en Chile en general, pero lo quise probar y lo quise poner como variable independiente de interés en este modelo. Entonces existiría una especie de perfil de ciudadano que participa tanto de manera convencional como no convencional. Esto obviamente está bien reportado por el interés y la política. Y a partir de todos estos resultados de escasa representación partidaria y de baja confianza en las instituciones políticas y cómo eso determina la participación electoral, concluye que Chile estaría atravesando por un periodo de crisis de legitimidad. Y muchas gracias por escuchar esta ponencia. Espero que les haya hecho sentido y feliz de recibir cualquier comentario o sugerencia, porque todavía me encuentro en la etapa muy inicial de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Hay aplausos y pasado el impasse, vamos a confiar en que por lo menos en este primer bloque no va a haber ningún problema, vamos a estar atentas igual. Y gracias también por atenerte al tiempo. Te propongo, vamos a continuar con las presentaciones y luego cerramos con los comentarios de Ángela Boitano y Jorge Atria, quienes están también tomando nota de dudas, consultas y comentarios que puedan surgir. Así que, sin mucho más preámbulo, voy a dar la palabra, voy a dar ahora sí la palabra a Miguel Barrientos, quien nos va a presentar la ponencia titulada Del discurso de la participación a la acción participativa,
institucionalidad y territorio. Miguel, lo mismo, entonces, adelante cuando tú quieras presentar y te voy a estar avisando a los 5 minutos. ¿Se ve la pantalla? ¿Perdón? ¿Se ve? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, Perfecto. Sí. Quiero, primero, ustedes se preguntarán qué hace este caballero acá en un evento de investigadores jóvenes. Yo soy sociólogo, me titulé hace menos de un año, por lo tanto soy joven sociólogo. Además soy becario del COES. Punto ahí para el COES que dije soy sociólogo. Estoy cursando un magíster en Gobierno y Gerencia Pública en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Y les voy a presentar una investigación que realicé sobre participación institucionalizada y el despliegue de este tipo de participación en los territorios en contacto con las comunidades organizadas, principalmente en el área de la salud. No puedo cambiar la... Ahí está cambiada la lámina. En primer lugar, voy a señalar que la participación institucionalizada es un fenómeno de no más de 40 años de antigüedad, que se ha mundializado como política pública, como señala Rocío Annunziata. Es decir, es un fenómeno que está en global que abarca prácticamente todos los países de Occidente. Como señala Blondiot, un sociólogo francés, es un movimiento descendente donde ahora son las autoridades políticas quienes movilizan el tema participativo a través de planes y programas. Y este fenómeno global tiene, por supuesto, una beta que es nacional, y como señala aquí muy bien el profesor de la Masa, la participación ciudadana ha formado parte del campo discursivo de las políticas públicas chilenas desde 1990 con el retorno a la democracia. Es decir, a partir del año 90, diríamos que fundamentalmente el año 95, con la creación de los consejos de desarrollo local, el fenómeno de la participación, digamos, motorizada desde las autoridades políticas, se empieza a consolidar para terminar con la coronación de esto, que es la ley 20.500-2011, en el primer gobierno de Piñera, la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Es un nombre bien interesante, en la gestión pública. Yo quiero señalar con esto, y a propósito de la cita que hago de la SECPRES 2012, que es un fenómeno además que es transversal a la política, es decir, es una política de Estado que los diferentes gobiernos han tomado y que se ha ido sumando legislaciones, mecanismos, etcétera, donde se instala la participación. Aquí dice la SECPRES, la participación pasa a formar parte del proceso de redefinición de la relación Estado-sociedad, donde el fortalecimiento de la sociedad civil es un eslabón fundamental para la construcción de democracia y ciudadanía. Dicho eso, yo me investigué el fenómeno de la participación institucionalizada y su despliegue en el territorio, en el sector salud, en el área del Servicio de Salud Metropolitana Suroriente de Santiago, que es un área que tiene 7 comunas: Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, La Pintana, San Ramón, La Granja y La Florida. En este territorio hay 40 CEFAM, que son los centros de salud familiar, que son los antiguos consultorios, solamente que los consultorios tenían un paradigma biomédico, y el CEFAM, que tiene un nuevo paradigma, que es un paradigma biopsicosocial, que se dice, que tiene principalmente la idea de involucrarse con las comunidades a través de la educación y la prevención. Por lo tanto, aquí cabe muy bien lo que son los consejos de usuarios de la salud, donde yo concentré mi investigación. Los consejos de usuarios de la salud son organizaciones con presencia territorial, que canalizan la participación de los usuarios en el sistema público de salud alrededor de estos centros de salud familiar que representan la salud primaria. La pregunta que yo me hice fue: ¿cuál es el sentido que los miembros de los consejos de usuarios de la salud dan a la participación, a las políticas de participación del Estado y al lazo participativo con la comunidad local?
Esto fue obtenido a través de narraciones con entrevistas semi-estructuradas que buscaban capturar el sentido que los agentes territoriales, en este caso los dirigentes que yo entrevisté, que fueron aproximadamente, fueron 12 exactamente, de diferentes consejos de usuarios de la salud, de La Granja, de La Florida, de La Pintana principalmente, y que a partir de sus propias prácticas, de sus propias experiencias, se buscaba la respuesta a esta pregunta de investigación. Esto contextualizado con observaciones que yo hice en el terreno. Yo estuve participando un tiempo en el Consejo Usuario de la Salud Villa O'Higgins de la Florida y también en el Consejo Usuario Salvador Allende de la Comuna de San Ramón. Bueno, diré yo que los Consejos Usuarios de la Salud son organizaciones autónomas de la comunidad que participan en el programa participativo institucional en los CEFAM, pero que además tienen otro giro, digamos, funcionan también con relaciones con la comunidad y con otras organizaciones, se vinculan con otras organizaciones de la comunidad y también funcionan al margen de los CEFAM, es decir, no son una creación de los CEFAM, al contrario. Estos son organizaciones muy antiguas que han venido evolucionando durante el tiempo. Ahora, mi acercamiento al tema parte de algunas convicciones teóricas. Diría yo que son 3 fundamentalmente, la verdad que son bastantes más, pero el tiempo yo diría que lo resumiría en 3. Por un lado, la creciente importancia de los individuos para la comprensión de los fenómenos sociales. Su protagonismo como biblioteca de la democracia y su creciente singularización, como dice Katia Araujo, y que tiene que ver fundamentalmente con la importancia de las personas, de los individuos y de sus trayectorias personales en el plano organizacional, también en las comunidades. Lo otro tiene que ver con la desconfianza, como dice Blondiot, el poder de las instituciones representativas está golpeado en todas partes. Te silenciaste, Miguel. No sé si fue voluntariamente Miguel, o no te escuchamos. Que activar el audio, Miguel. Claro. A lo mejor no nos escucha. Ahí yo no he silenciado el audio, no he movido nada. Pasó. Sí. No he movido nada, ya. Estaba diciendo que, a ver, déjeme aquí acomodarme, ahí está. Estaba diciendo que, bueno, el tema de la desconfianza que está, como lo señala Blondiot, respecto a que el poder de las instituciones representativas está golpeado en todas partes, su autoridad discutida y su capacidad para imponer decisiones desde arriba fuertemente erosionada. Es lo que llama Rosan Balón también la desconfianza como una institución invisible, que está ahí soterrada y que está siempre y que a veces aparece con mayor fuerza. Bueno, ese fenómeno está muy claro acá en Chile, o sea, tenemos una desconfianza desatada en las instituciones. La compañera que expuso recientemente hablaba de la encuesta CEP de diciembre del año pasado, el 2% tiene el Congreso de Apoyo Ciudadano, el presidente un 6%, por lo tanto, este es un fenómeno importante y que es vital para comprender cómo funcionan las organizaciones comunitarias. Y por último diría yo que la participación, tomando a Carol Pateman, una cientista política muy importante, que escribió un libro por allá por los años 70, Participación y Teoría Democrática, que ella, donde planteaba que la participación es un antídoto contra la elitización. Bueno, ese sería como el contexto como para entrar en el terreno. Y yo el terreno, como es una cosa muy amplia, lo quise resumir en esta foto, que yo tomé el año 2018 en el CEFAM Salvador Allende de la Comuna de San Ramón, para un poco mostrar de qué se trata la participación en los territorios cuando convergen comunidad e institucionalidad participativa. Esto es un fenómeno absolutamente destacable en el sentido de que aquí se trata de una cuenta pública. Las cuentas públicas, en este caso los CEFAM, están obligados por ley a realizarlas todos los años, pero además donde el Consejo de Usuarios de la Salud tiene un lugar para hacer también su cuenta pública. Entonces este es un escenario, diría yo, que es más bien diverso y contradictorio. Es decir, aquí tenemos a las autoridades, está el alcalde, el famoso alcalde de San Ramón, que está ahí junto a los concejales, y por supuesto están las autoridades policiales invitadas. Es decir, esos caballeros que están ahí, esos carabineros, no son parte de la seguridad del evento, sino que están invitados para presenciar este fenómeno participativo que donde se presenta la cuenta pública tanto del CEFAM como del Consejo de Usuarios de la Salud. Entonces es una cuestión bien diversa y
y hasta contradictoria acá, digamos. Ahora, esto parece que es una cuestión que donde hay mucha armonía, pero bueno, no es tan así, no es tan así. Y puedo yo, perdón, vamos bajando. En este caso yo destaqué varias cosas que son importantes para entender este proceso de la participación en los territorios. Primero sería el tema de la tensión. Cuando hablo de tensión estoy hablando principalmente, vuelvo al tema de la desconfianza, es decir, las comunidades miran siempre con sospecha a los agentes institucionales que vienen desde arriba a hablar del discurso de la participación. Siempre piensan que se traen algo entre manos, que los quieren engañar, bueno, que hay algo raro aquí, sí, hay algo raro aquí, a pesar de muchas veces haber amistades que son personales muy interesantes, que se generan, hay esta tensión, pero esta tensión, y aquí yo recuerdo también a Katia Araujo, que escribe a propósito del miedo a los subordinados, a propósito de la autoridad, donde no solamente hay una desconfianza desde abajo hacia arriba, sino que esta desconfianza también es de arriba hacia abajo. Aquí también ocurre que los agentes territoriales que están en terreno, fundamentalmente asistentes sociales, porque cada CEFAM tiene una encargada de participación, que generalmente es un asistente social, desconfían mucho también de las personas, que buscan cuestiones personales, que no trabajan, que no saben de qué se trata el tema, en el fondo que no están preparados, desconfían de la experiencia de la gente y de las comunidades. Ahí está la tensión instalada. El otro acápite importante es la desesperanza aprendida, que es un concepto que aparece mucho en las entrevistas, en el sentido de que las comunidades son absolutamente conscientes de que el Estado no aparece cuando se necesita. El Estado está ausente. Es decir, ellos ya no tienen esperanzas de que el Estado vaya a solucionar algún problema. Por eso se llama desesperanza aprendida. Y que subyace en toda la relación con las instituciones del Estado. Ahora, ya visto esto desde dentro hay una cuestión que es muy importante, la autonomía y el pragmatismo. Es decir, la autonomía en el sentido de que ellos son muy, muy celosos de su organización y de las intromisiones de parte de la institucionalidad, de que puedan ser cooptadas, de que puedan ser intervenidas. Entonces, a propósito de eso también, ellos de una u otra manera participan en el programa institucional por una cuestión absolutamente pragmática. Es decir, ellos tienen desconfianza y tienen desesperanza, pero pragmáticamente ellos dicen, bueno, vamos a ver qué pasa acá, qué funciona, qué podemos obtener, claramente, qué podemos obtener, es decir, qué nos pueden dar, pero siempre con esta cuestión de la sospecha. Y lo otro fundamental y que explica un poco la gran diversidad que hay en los consejos de usuarios de la salud y también la horizontalidad de las relaciones, tiene que ver con las trayectorias personales, porque toda la gente que participa acá tiene trayectoria personal muy larga en el fenómeno de la participación en diferentes tipos de organizaciones. Y esto es un tema que es muy importante. Yo conversaba, por ejemplo, con una integrante de un consejo de la granja y me decía, mira, nosotros hicimos un catastro acá en la zona y hay 60 organizaciones de todo tipo, de gente que baila, de gente que canta, de abuelitos, de gente que juega ajedrez, de gente que le gusta la cultura mapuche, etc. Es decir, bueno, y además, a propósito de la desesperanza y la ausencia del Estado, bueno, siempre aparece la organización cuando hay problemas, a propósito de lo que hablaba Yonata hace un rato sobre las protestas por el hambre, que es donde se recurre siempre a la organización de la comunidad y que tiene una historia, como son las ollas comunes. Y solo quiero recalcar finalmente, a propósito de las trayectorias personales, la importancia que ellos les dan a la experiencia que ellos tienen y cómo a través de esa experiencia se validan a sí mismos y en esa validación se enfrentan de repente a estos agentes institucionales que vienen con la nueva, con la pomada, digamos, y bueno, y lo hacen de esta manera. Por ejemplo, aquí dice Pedro, yo fui dirigente, conozco desde el MinSal hacia abajo, he pasado por todas, en el fondo está diciendo. O como dice Susana, tengo muchos años en esto, fui concejal, fui presidenta del Consejo de Usuarios, los conozco a todos. O como dice Arnaldo, yo fui presidente 14 años, conozco del tema. O como dice Patricio, tengo 62 años, comencé a los 17 años, es decir, he sido siempre dirigente, mínimo 30 años en salud, no estoy por casualidad. Es decir, ellos valoran
Por lo tanto, esa trayectoria que tienen, además que la conectan con la memoria social, que es un concepto que también trabajé, pero que no voy a explicar acá, a propósito de la importancia que tuvo la organización, por ejemplo, la organización social y comunitaria y política en tiempos de la dictadura, en las protestas nacionales, también en paliar el hambre a través de las ollas comunes y los comprando juntos. Esto es una continuidad de eso. Y quiero recalcar también un punto a propósito de los sueños que ellos tienen. Dicen, por ejemplo, dice acá Pedro, los dirigentes nos quejamos de que somos meramente consultivos y a veces ni siquiera se nos consulta. Nosotros aspiramos a ser propositivos y obviamente ser vinculantes, es decir, que la voz de las comunidades no solamente se escuche, sino que tenga una conexión con la materialidad de las cosas que se hacen. Dice, muchos estamos trabajando con ese horizonte, yo creo que se va a tender hacia allá, no sé cuánto demore, pero hacia allá vamos. Y una frase maravillosa que me dijo Bernardita, es decir, nosotros como Quijote nos gusta esto y aquí estamos, o sea, aquí estamos porque nos gusta, porque estamos dedicados a la organización comunitaria. Y por último, como conclusiones, para terminar, yo diría que la participación institucionalizada como fenómeno contradictorio y fallido, que queda un poco al debe y que la verdad que todavía le falta mucho para poder plasmar un programa real, sobre todo por la incapacidad que tienen los agentes territoriales de poder comprender el fenómeno de la participación en las comunidades. Es decir, las comunidades dicen, los dirigentes dicen, nosotros somos los ojos del CEFAM. Es decir, porque nuestros amigos que vienen desde las universidades no tienen idea de lo que pasa en el territorio, entonces nosotros se los mostramos, nosotros somos los ojos. Lo otro, la organización comunitaria como constante política cultural, es decir, los consejos usuarios de la salud, por ejemplo, son organizaciones donde se resume la organización del territorio, porque están adentro de la organización de los consejos, están las juntas de vecinos, hay representantes de los clubes deportivos, etcétera. Y esto es un fenómeno que viene desde mucho antes, digamos, así, que se ha ido calando y evolucionando durante el tiempo. Es decir, aquí hay continuidad. Aquí hay continuidad. Y lo otro, como ya hemos señalado, la centralidad de las trayectorias personales de la organización, de cómo esto, de alguna manera, esto es donde la experiencia vale, donde la organización se fortalece con la experiencia de cada uno y con la memoria social, en el sentido de que la organización ha tenido una historia y un anclaje en la realidad de la solución de los problemas de la gente. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. En honor al tiempo voy a dar la palabra al tiro a Francisco Olivos, Cristian Ayala y Alex Leighton, que nos van a presentar la tercera ponencia titulada Orgullo y protesta, efectos del estallido social chileno en emociones recíprocas y compartidas. Adelante, Francisco, cuando quieras. Ahora, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ¿Ven todo mi bien, presentación? todo bien, se ve. Sí, perfecto. No sé si irán a ver las transiciones, si es que no, no importa. Estoy muy feliz de poder unirme a esta conferencia. Veo caras bastante conocidas que no veía hace un buen tiempo. Yo en este momento estoy en Hong Kong y si no fuera por la pandemia no podría estar presente virtualmente. Aquí son ya casi las 10 de la noche. Y así que muy feliz de estar conectado en esta actividad. Como dijo Antonia, este es un trabajo con Cristian Ayala y Alex Leighton de SUC, de la Universidad Católica, pero solamente lo voy a presentar yo en esta oportunidad. No es una novedad que en octubre del año pasado Chile experienció probablemente las protestas más masivas en la historia contemporánea de nuestro país. Y lo que quiere hacer este trabajo es tratar de comprender algunas de las implicancias que tuvieron las protestas y el movimiento que están teniendo en la cultura de los chilenos.
Y no tan solo es un intento por comprender el movimiento chileno, porque al mismo tiempo de que los chilenos estaban en las calles, la gente aquí mismo en Hong Kong también estaba en las calles, la gente en el Líbano también estaba en las calles, más recientemente la gente en los Estados Unidos también estaba en las calles. Entonces tratar de comprender el movimiento chileno también es un intento por contribuir al entendimiento de los movimientos sociales más ampliamente. Este estudio se enmarca dentro del resurgimiento de las emociones en el análisis cultural de los movimientos sociales, una literatura que se empezó a rescatar a principios de los 2000, principalmente con Jasper, un sociólogo americano. Y a partir de ese momento, las emociones se empezaron a estudiar como mecanismos causales que explicaban la disposición a involucrarse en movimientos de protesta o el involucramiento efectivo en protestas, pero las emociones también ayudan a explicar la efectividad de los movimientos sociales, la masividad de los movimientos sociales y cómo los movimientos sociales también pueden generar, tienen un potencial transformador de largo plazo. Entonces nosotros en este trabajo tratamos de dar vuelta la pregunta y tratamos de observar, de examinar los efectos que el movimiento social, algo que nosotros llamamos shock moral, basándonos en la literatura de las emociones en protesta, tuvo en las emociones morales recíprocas y en las emociones morales compartidas, que voy a explicar en un segundo a qué nos referimos con eso. Este estudio tiene tres contribuciones principales. Primero, tratamos de ser uno de los primeros que trata de proporcionar evidencia robusta de las consecuencias al corto plazo de lo que algunos ya han llamado la primavera chilena. Segundo, la literatura en emociones en general trata de estudiarla como lo que gatilla la protesta, pero el impacto en las emociones es algo mucho menos estudiado. Y lo que han hecho principalmente los psicólogos políticos y los psicólogos sociales es estudiar estas emociones, pero en el laboratorio. Es presentarle estímulos visuales sobre protesta y ver cómo las personas reaccionan a esas emociones, y principalmente con estudiantes. Pero más allá de la validez interna de estos experimentos, no tienen la validez ecológica de sus conclusiones, porque no saben si esas personas en el laboratorio realmente van a ir a las calles cuando los países enfrentan este tipo de crisis. Quiero entregarte dos elementos conceptuales centrales para poder entender esta presentación. Es un poco más complejo, pero trato de resumirla en estas slides. El estallido social nosotros lo entendemos, como les dije, como un shock moral. Un shock moral es entendido como un evento inesperado que ocurre en el país, en general una crisis. Nosotros sabemos la frase de nadie lo vio venir. Entonces eso implica esta idea del shock inesperado exógeno y que llevó a una rearticulación de las emociones hacia el país y hacia los ciudadanos. Por eso es el componente moral de este shock. Y el estallido social chileno o estos shocks morales tienden a iniciar algo que los sociólogos culturales llaman unsettled times. Son crisis sin precedentes y de gran escala que desafían las creencias compartidas sobre cómo la sociedad debería operar. Son una especie de vacaciones morales en donde estos sentimientos y visiones del mundo pueden ser redefinidos o significados. Luego, otro elemento conceptual importante es una distinción de tipos de emociones que nosotros utilizamos para tener claramente definido sobre qué nos estamos refiriendo, que a medida que aumenta esta pirámide, aumenta también el nivel de complejidad y estabilidad de estas emociones. En un primer nivel tenemos las emociones reflejo, que tienden a ser inconscientes, como el enojo, el miedo, la alegría. En un segundo lugar tenemos los estados de ánimos, que son más estables que las emociones reflejo, pero que
no tienen un target, un objetivo en específico. Y finalmente nosotros tenemos los sentimientos morales que sí tienen un target en particular y son contextuales, son generalmente verbalizadas y es lo que sugiere la literatura que tiene el mayor efecto sobre el involucramiento en movimientos sociales y el potencial para poder generar cambios. Entonces, a partir de esto, nosotros nos vamos a focalizar en este tipo de emociones en particular y en algo que llamamos las emociones recíprocas, que son las emociones entre fellow citizens y las emociones compartidas, que es las emociones hacia un target externo. Las emociones recíprocas van a ser los sentimientos que tengo hacia los chilenos mismos y las emociones compartidas van a ser las emociones que voy a tener hacia el país, hacia los símbolos patrios, hacia el modelo de desarrollo económico, etc. Y nosotros, nuestras predicciones es que las emociones positivas entre los chilenos se incrementaron con las protestas del 18 de octubre y los sentimientos negativos hacia el sistema, hacia el país, hacia los símbolos patrios, también se vieron reforzados. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros utilizamos un diseño de encuesta de opinión pública interrumpida. El DSUC de la Católica había comenzado el terreno de un estudio para Fundación Imagen de Chile que buscaba medir el orgullo de los chilenos. Ellos comenzaron el terreno 4 días antes del 18 de octubre y vino lo que ocurrió esa noche y tuvieron que interrumpirlo. Entonces, el terreno, el 28% de los encuestados fueron encuestados, de las personas fueron encuestadas en el primer periodo. Luego hubo un segundo periodo en donde se retomó el terreno, en donde se encuestó el 30% de las personas, 3 semanas después, y luego finalmente se encuestó un 40% más de personas en diciembre. Entonces, lo que nosotros, el principal supuesto de nuestro diseño es que no existen diferencias entre las personas encuestadas en el primer periodo y las personas encuestadas en el segundo periodo. Por lo tanto, las diferencias que puedan existir entre estos dos grupos son atribuibles a lo que ocurrió en las primeras semanas del estallido social. El tercero es una muestra follow-up. Ahí ya no hay esta aleatoriedad que nosotros tratamos de argumentar, pero de todas maneras nos permiten monitorear en un tercer momento qué pasó con estas emociones hacia el país y hacia los chilenos. Entonces nosotros tenemos, por suerte que incluye esta encuesta, hay orgullo hacia el país, orgullo en el escudo y en el emblema patrio, orgullo en el desarrollo económico del país y también una medición del orgullo en Chile como un lugar para vivir, que son las emociones compartidas. Y las emociones recíprocas, tenemos el orgullo de ser chileno, el orgullo de la energía que tienen los chilenos y el trabajo duro de los chilenos como la característica más distintiva de los ciudadanos. Entonces, nosotros usamos, aquí reportamos modelos lineales simples con una variable tricotómica que trata de predecir las emociones, que simplemente dice si la persona fue encuestada antes del 18 de octubre, en el segundo periodo o en el tercer periodo. Y estimamos 3 modelos distintos para evaluar la robustez de nuestras emociones. Dado por el tiempo, no voy a entrar en detalle en lo que significa cada uno de estos modelos, pero la idea es que si los resultados son los mismos para los 3 tipos de estimaciones, nosotros podemos decir que los resultados son robustos. Me saltaré eso. Este es un modelo para ver el balance, para testear si realmente las personas son comparables en estos 3 modelos. Hay ligeras diferencias, sobre todo en el lugar de residencia por la organización del campo. Entonces, por eso es importante el weight, el ponderador que nosotros incluimos en las estimaciones para poder balancear estas 3 muestras. Entonces, básicamente lo que encontramos con los resultados, estos son
valores predichos para las emociones hacia el país o hacia el modelo económico. Entonces, ustedes ven aquí que hay 3 barras para cada periodo de tiempo. Estas son las 3 estimaciones. Entonces, todas las barritas, todas estas primeras, estos grupos de 3 barras son parecidos, son robustos. Y primer grupo es antes del 18 de octubre, segundo es el periodo, la segunda medición, tercero el follow-up. Entonces vemos que el orgullo en el país se redujo y aumentó ligeramente, pero no de forma significativa. El orgullo hacia el desarrollo económico disminuyó y esa disminución se mantuvo en el tiempo. El orgullo en los símbolos patrios, en el emblema y en esta, por la razón o la fuerza, también disminuyó y siguió disminuyendo en la tercera medición. El orgullo en Chile como un lugar para vivir disminuyó y esa disminución también se mantuvo en el periodo siguiente. Luego, cuando nosotros evaluamos estas emociones recíprocas, nosotros observamos que el orgullo de ser chileno no se vio significativamente afectado, lo que contrasta inmediatamente con las mediciones sobre el orgullo hacia el país. El orgullo sobre la energía de los chilenos aumentó, luego la estimación puntual disminuye, pero no significativamente, y el orgullo, el orgullo en el trabajo duro de los chilenos aumentó inmediatamente y luego bajó y esa disminución es significativa. Luego tratamos de explorar las heterogeneidades de los efectos, pensando en que el 18 de octubre o las primeras semanas del 18 de octubre afectaron diferentemente a los grupos. Hemos escuchado en los medios que esta es una cuestión generacional. Nosotros no encontramos ningún efecto de género. Las emociones, el orgullo fueron igualmente afectadas para los grupos etarios, pero sí encontramos diferencias por nivel educacional. Entonces, si ustedes ven aquí la línea superior en el baseline, eh, los grupos intermedios eran los que presentaban el mayor nivel de orgullo hacia el país. Lo mismo los símbolos. Pero en el After One, que es la medición, la primera medición después del 18 de octubre, estos sectores intermedios disminuyeron su nivel de orgullo, tanto hacia el país como hacia los símbolos. Y luego en el tercer periodo también lo mantuvieron. Entonces, hay esto nos dice que los sectores medios fueron fueron los más afectados por el estallido social. Y en el minuto que me queda de tiempo, simplemente presentarles las principales conclusiones del estudio. Nosotros utilizamos una encuesta de opinión interrumpida y tratamos de utilizarlo como una variable exógena y incluimos también una muestra complementaria de seguimiento para evaluar qué pasa con las emociones después de un mes del estallido social. El mensaje número 1 que me gustaría que se quedaran es que los resultados sugieren que el orgullo hacia el país, hacia el desarrollo económico, hacia los símbolos y hacia las emociones compartidas fueron negativamente afectadas por la crisis. Y estos afectaron en mayor medida, en algunos de los casos, los sectores medios de la sociedad. Por lo tanto, el 18 de octubre nos informó, nos señaló que habían ciertas deficiencias en nuestra sociedad que aún no han sido solucionadas. Tercer mensaje, a pesar de que el orgullo hacia los chilenos no cambió después de la primera semana, ciertas características específicas de los chilenos fueron positivamente afectadas. Y finalmente, el 18 de octubre, como un movimiento social, tuvo efectos en las emociones de los ciudadanos de manera diferenciada. Por lo tanto, nosotros consideramos que es importante que los estudios de emociones de movimientos sociales que busquen entender las implicancias culturales en los ciudadanos hagan esta distinción analítica entre las emociones compartidas y las emociones recíprocas. Eso, gracias. Si alguna pregunta me pueden escribir y nosotros tenemos también un preprint publicado del artículo. Entonces, si alguien quiere ver los detalles del estudio y por supuesto los comentarios son bienvenidos, los pueden encontrar en ResearchGate. Gracias.
Muchas gracias, Francisco. Comentarles que estamos aquí con Constanza gestionando la posibilidad de migrar a otro enlace de Zoom para tener mayores seguridad, sobre todo para el segundo bloque y lo que viene, pero vamos a cerrar con las mesas para no perder el hilo, ¿ya? Si les parece, entonces así nosotros también tenemos tiempo de afinar los últimos detalles, pero le voy a dar la palabra entonces a José Sembrano. José Sembrano nos va a presentar la ponencia titulada Algunas claves teórico-metodológicas para comprender el malestar social de Chile 2019 desde la sociología a la escala del individuo. Así que, José, te voy a dar la palabra ahora para que puedas iniciar tu presentación. Perfecto. Muchas gracias, Antonia. Hola a todas y a todos. En primer lugar, os saludo desde Toledo, de aquí de España. Voy a compartiros primero la presentación. A ver. Creo que Francisco tiene que dejar de compartir para que yo pueda compartir la mía. No sé si... Ahí. Gracias, Francisco. Aquí. A ver. ¿Se logra ver la presentación? ¿Sí? ¿Y se me escucha bien también? Sí. Todo bien. Escucha bien y se ve perfecto. Es estupendo. Bueno, como os iba diciendo, también muchas gracias a los organizadores y organizadoras de este encuentro. Gracias también por dejarme participar de las jornadas. Están siendo muy interesantes, sobre todo para mí al menos las últimas dos exposiciones, porque se relacionan en alguna u otra medida con mi tema. El tema que yo os vengo a plantear ahora está todavía bastante incipiente, bastante verde. Forma parte de la tesis de máster que estoy acabando y al mismo tiempo quiero que forme parte de mi tesis doctoral, donde lo inicié hace muy poquito. Por tanto, cualquier aporte o comentario que queráis hacerme al respecto, pues va a ser muy bienvenido. ¿Qué es lo que yo quiero tratar de plantear en esta oportunidad? Quiero tratar de plantear, comprender las causas o parte de las causas del malestar social de Chile 2019 desde la sociología a escala del individuo. Antes de, o mejor dicho, para que se hagan una idea de en qué consiste esta sociología del individuo, creo que es importante hacer una distinción entre dos debates que, a mi juicio, han estado intrínsecos en la rama de la sociología, en particular en dos grandes momentos. Uno que vendría siendo la sociología clásica, representada en este caso por Weber, Durkheim y Marx, y por otra parte una sociología contemporánea. En este caso los autores los he elegido yo a propósito porque así le dan sentido a lo que voy a tratar de explicar, representados por Beck, Giddens y Bauman, donde se trata de poner un poco en cuestionamiento tanto la estructura social que los autores clásicos de la sociología entretejieron para tratar de explicar un poco cómo funcionaba la sociedad, versus la sociología contemporánea de estos autores que plantean que los determinantes de esta estructura social tienen, digamos que los individuos tienen capacidad para hacerle frente y para tener ciertos marcos de acción que permiten actuar pese a esas determinantes sociales. En ese sentido, para que se pueda comprender más el asunto, en Estados Unidos, en el año 50 más o menos, se trabajó durante un tiempo en la rama de la sociología y también de la psicología social el interaccionismo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que los sociólogos y sociólogas de antaño se dieron cuenta que parte del entramado social no solamente era producto de la estructura social en sí misma, sino que también en los encuentros y por medio de la socialización, pues las personas expresaban sus propias singularidades y sus subjetividades, y eso pues en la estructura social de la sociología contemporánea no estaba muy bien estipulado. Por lo tanto, el programa institucional, que es de un sociólogo llamado François Dubé, quiere decir que en antaño las instituciones tanto formales como informales, dícese por ejemplo la familia, la iglesia o la escuela, que tenían verdaderos programas institucionales, valga la redundancia, y también prescripciones institucionales que moldeaban a los sujetos dados ciertos caracteres o ciertos parámetros que esas instituciones establecían que debían ser así. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa?
que durante la modernidad tardía, dícese desde los años 80 hacia adelante, han habido procesos de individualización y desinstitucionalización que se han caracterizado por presentar sociedades como la nuestra actualmente que son altamente segmentadas, singularizadas y heterogéneas. Vale decir que las personas ya no se sienten representadas o no sienten parte de su identidad exclusivamente ancladas, por ejemplo, en categorías sociales de antaño, como podría ser la clase social, por ejemplo, sino que más bien se sienten más bien identificadas con la vivencia de experiencia que tienen dadas los distintos factores que hay en la vida social. Y por otro lado está el proceso de desinstitucionalización, que vendría siendo este proceso mediante el cual instituciones como la familia, como la escuela o como la iglesia, han dejado paso a que cada persona y los individuos, los agentes sociales, pues tengan marcos de acción propios que les permitan hacer una suerte de trabajo sobre sí mismos y sí mismas para llevar a cabo sus proyectos vitales de vida. En ese sentido, lo que mi apuesta en esta propuesta es tratar de producir y entender lo común desde la sociología del individuo. Ahora bien, como ya se ha esgrimido pero muy bien en la presentación anterior, acá yo he puesto unas causas que son más o menos generalizadas, que yo creo que más o menos todos y todas conocemos, ¿no? Que son parte de las causas que se esgrimen para tratar de comprender por qué ha surgido este malestar social de Chile. Tenemos las desigualdades socioeconómicas que son muy nítidas en el país. Tenemos la sensación de abusos de poder que no solamente tienen la sensación que puedan tener las personas respecto al abuso de poder desde la política contingente, tradicional, institucional, sino que abuso de poder, micropoder en la vida cotidiana de todas las personas. Por otra parte, tenemos muy bajos salarios, malos trabajos, sobre todo considerando la temporalidad que tienen muchos, que eso no solamente en Chile, en el mundo entero, pero que claramente repercute también en el tipo de vida que cada persona quiera llevar. Muy bajas pensiones y también una inequidad de género en cuanto no solo a la equiparación o la inequidad de la retribución que reciben hombres y mujeres, sino que el trato también que reciben hombres y mujeres diferenciados por el solo hecho de serlo. En cuanto a los marcos de acción de este malestar, como también supongo que sabéis más o menos, se inició con el alza en el precio en el Transantiago y en el metro, donde mayoritariamente los jóvenes y las jóvenes, al parecer de entre 15 a 20 años, pues empezaron a hacer llamamientos a movilizarse a través de las redes sociales digitales para tratar de no pagar el pasaje, porque pues aunque el alza sea pequeñita en términos totales, pues para muchas familias efectivamente puede ser un coste extra a asumir y eso para mucha gente no se puede. Luego, creo que el rango etario de participación de las personas que han sido partícipes, valga la redundancia, de las manifestaciones que han habido en Chile, todavía sigue siendo muy confuso, porque si bien uno mediáticamente hablando ve que mayoritariamente se ve al menos que son muchos jóvenes, entendiendo también que joven es un concepto bastante abstracto, ¿no? Es difícil definir la palabra juventud, pero también uno veía gente mayor, veían padres, abuelas, entonces digamos que el asunto generacional todavía me parece a mí que está aún por verse. En un tercer lugar, a mi modo de entender, se quedaba también en un acto de protesta-demanda. Digamos que el malestar social en Chile todavía no ha adquirido una orgánica interna, ni tampoco un repertorio de propuestas específicas o medidas para llevar a cabo. Ha sido hasta el momento una suerte de canalización de mucha rabia acumulada, pero no han habido puntos específicos a tratar para poder darle solución a dichos puntos específicos. Y un cuarto punto, que eso también es característico de movimientos sociales en general, es que en este caso no han habido portavoces ni banderas nacionales. Las banderas que más han aparecido han sido en este caso las banderas del pueblo mapuche y un rechazo explícito a los partidos políticos. Eso quiere decir que en las manifestaciones y movilizaciones no se han visto banderas de ningún partido político de ninguna índole, y si es que alguien pues llegaba ahí tampoco era muy bien visto por la gente que formaba parte de las convocatorias. Entonces, lo que yo propongo, como venía diciendo, es una lectura complementaria en este asunto, y es qué aportes teórico-metodológicos podemos decir
desde la sociología del individuo para explicar el malestar social de Chile? Pues como trataba de explicar en un inicio, están estos procesos de individuación que son propios de la modernidad tardía, donde las personas, a diferencia de lo que ocurría con la sociología clásica, pues en estas sociedades contemporáneas, y en el caso particular de América Latina, las prescripciones institucionales han dejado paso más bien a ceder dicha responsabilidad de autonomía y también de desamparo a las personas para que sean ellas mismas las que se hagan cargo de sus proyectos vitales de vida y que a su vez asuman pues las consecuencias de sus propias decisiones, ¿no? Por otra parte, hay contradicciones asociadas a las altas expectativas de la vida que se tiene. Respecto en este caso, por ejemplo, al tema que lo comentaba el profesor Alfredo en el inicio de las jornadas, el asunto de la meritocracia, que es algo que en Chile, bueno, en general en el mundo, pero en Chile está muy instalado como una suerte de medición de justicia social, ¿no? Y de las altas expectativas que son provocadas acerca de esta modernidad donde la promesa de un futuro mejor que tiene sus raíces en que a través del esfuerzo y la perseverancia individual y personal pues se va a conseguir dicha promesa idealizada, pues muchas personas pueden haber visto menguadas sus esperanzas en ese sentido. Por otra parte, hay un tipo de persona que es producida por la estructura social y cómo se enfrenta a ella. En ese sentido, y aquí me aferro directamente al operador analítico que escribieron, mejor dicho, Katia Araujo, retomando también la ponencia de Miguel, Katia Araujo con Danilo Martuchelli, que han tratado muy, pero muy bien el tema de la individualización en Chile. Las pruebas sociales como operador analítico para tratar de entender cambios societales más grandes. Las pruebas sociales, ¿qué son? Las pruebas sociales son, pues, lo digo textualmente, son desafíos históricos y estructurales, socialmente producidos, culturalmente representados, desigualmente distribuidos, que cada individuo están obligados a encarar, pero que no definen de antemano los modos en que serán enfrentadas. Y ahí viene lo que os venía diciendo yo, el trabajo propiamente tal de los individuos. Entonces, la idea es que a través de estas pruebas sociales, que tratando de llevar esto un poco al terreno más empírico, podría ser, por ejemplo, el trabajo, podría ser el mérito, podría ser la familia, podrían ser las relaciones entre parejas, etcétera. Pues la idea está en ver en cómo cada individuo, cada persona, hombres y mujeres, pues tratan de sortear estos obstáculos y a raíz de sus propias experiencias se podría tratar de hacer un análisis más macrosocial para dar a entender estos cambios societales. Por otra parte también me aferro a la idea de la misma profesora Araujo, que tiene un texto muy, muy bonito que se llama Individualismo Agéntico, donde precisamente trata de resaltar que la sociedad chilena, las personas se reafirman en su diario vivir y en su individualización o en su singularidad por medio de las propias habilidades que esas personas pueden llegar a conseguir para poder realizar sus proyectos vitales de vida. Solamente pongo un ejemplo para que se me entienda. Habilidades relacionadas con tejer redes sociales de apoyo, sean familia o sean amigos. También, por ejemplo, este término que existe de conseguir el famoso pituto, ¿no? De apitutarse con una persona X en algún tipo de trabajo para que te cueste menos llegar a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que el individualismo agéntico en Chile es muy fuerte porque depende casi exclusivamente de las habilidades personales y sociales que tenga cada persona para poder abrirse paso en la vida. Y por otra parte, como ya os venía diciendo, pues las instituciones, tanto formales e informales, no tienen prescripciones institucionales para moldear a los individuos, sino que cada persona pues se va ocupando de sí misma. Entonces, finalmente, como reflexiones, pues lo que yo propongo es considerar a la sociología a escala del individuo como un marco de análisis micro, a partir de las experiencias individuales y singularidades de cada persona que puedan encarar estas pruebas sociales y así tratar de dilucidar las causas de este malestar social que hay en Chile y también tratar de entender cambios societales más profundos. En ese sentido, cada experiencia de cada persona logra matizar muchos datos cuantitativos que la sociología más bien estadística no deja entrever y por lo tanto esas entrevistas y esas subjetividades y singularidades, como muy bien también apuntaba Miguel, pueden dar a conocer esas trayectorias personales que difieren unas de otras y que no sencillamente pues responden a lo que las instituciones quieren y el programa que tienen las instituciones.
La tercera idea es poder encontrar elementos comunes, desafíos sociales, que son estas pruebas sociales que yo os digo que son parte de los operadores analíticos de Danilo Martuchelli y Katia Araujo, que son diferentes, pero que comprenden procesos sociales subyacentes a la estructura social. En ese sentido, el malestar social de Chile encuentra parte de sus causas en estos procesos de individualización y desinstitucionalización. Y finalmente, que me parece adecuado decirlo, esto lo iba aprendiendo en el doctorado, en realidad no lo tenía tan considerado en este caso para proyectos cualquiera que se vayan a poder hacer. He de decir que en el inicio de este estudio yo particularmente no tengo integrada la perspectiva de género, y tengo conciencia de la limitación que ello conlleva para realizar cualquier tipo de estudios, porque en el caso sobre todo de análisis cualitativo, pues la experiencia de hombres y mujeres en este tipo de casos de individuación en este tipo de procesos, pues pueden diferir completamente tanto en el ámbito público como en el privado. Por tanto, me parece que era necesario hacer esa reflexión también propiamente tal. Las referencias que utilicé, y eso es por mi parte. Muchas gracias por la paciencia y por haberme escuchado. Muchas gracias José y a todos y todas. Bueno, contarles, tengo una moción, una propuesta, que es migrar al nuevo link de COES. Constanza ya está en esa sesión. Digo, se los propongo porque no sé si iremos a cortar un poco la inspiración de los comentarios y todo, o lo hacemos al tiro. ¿Qué dicen los comentaristas, los participantes? Yo creo que lo que sea técnicamente más factible, o sea, lo que se puede hacer, que no haya tanta transición. A mí me da lo mismo, como ustedes quieran. Pues, Yo creo que es más práctico, yo creo que es más práctico ahora. Como queráis. Migrar ahora, dices tú. ¿migrar ahora? No, aquí mismo, porque no tenemos interrupciones. O sea, hasta ahora no hemos tenido. Mira, No, hemos hasta ahora tenido no hemos tenido. cada vez que comenzamos algo. Entonces podríamos hacer los comentarios, hacer el receso y en el receso migrar hacia el otro lado. Antes de la conferencia de Raimundo. Me parece. Porque, Perfecto. bueno, crucemos los dedos con que no interrumpan esta redacción. Igual es muy corto esta parte que tenemos. Sí, me parece a mí también. Entonces, le doy la palabra, no sé, ahora a los dos académicos invitados aquí a comentar estas mesas. No sé cuál de los dos quiere comenzar. Tienen más o menos idealmente si pudiese ser en unos 5 minutos cada uno. Yo sé que es un poco acotado, pero como nos pasamos un poquito del tiempo, y así damos espacio. Adelante. Está todo bien. A mí me pidieron comentar particularmente los trabajos de Nerea y Miguel. Voy a tratar de ser muy sintético. Primero, felicitar a todas las presentadores y presentadoras. Interesantes los temas, aplican algunas cosas muy novedosas. Hay varias discusiones que están desarrollándose en la sociedad chilena, que pueden ser también interesantes como caso para la discusión internacional. Entonces, los y las felicito. Me parece muy valioso los esfuerzos que están haciendo y como parte de su proceso de aprendizaje de magíster, doctorado o ya proyectos de investigación más consolidados. En el caso de Nerea, a ver, el tema es súper importante, como tú dices, hay una larga discusión y esto es un puzzle que hay que tratar de visualizar no solo para Chile, sino que a nivel internacional. En algunos países esto ha sido más acentuado, en otros países menos acentuado. Lo que tú muestras en el caso de Chile es que hay un declive de participación muy relevante. Lo que me llama la atención, y esto es quizás lo más importante, creo que puede ser relevante para futuras presentaciones de tu trabajo, es que me queda la duda porque tú partes presentándolo, no sé si se llamaba derechamente antecedente, pero es parte de lo que la literatura ya tiene incorporado, según lo que tú mencionas, es que es la identificación de que además del tema etario y generacional como determinantes, también hay elementos como problemas de identificación partidaria, debilitamiento de los partidos, crisis de representación y baja general de confianza en las instituciones. Si yo entiendo bien,
creo que haberlo visto así en la presentación, son cuestiones que ya están demostradas, y de hecho tú muestras varios textos ahí que han sido bastante renombrados, los de Luna y Altman, y bueno, hay bastante más. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu afirmación de que las cosas, aunque parezcan intuitivas, deben ser testeadas empíricamente, y esa es una contribución de la ciencia en general, que es no pararse sobre intuiciones, sino que probarlas empíricamente. Entonces el ejercicio es correcto. Mi pregunta es si realmente algunas de las cosas que tú estás testeando empíricamente no fueron ya testeadas empíricamente antes. Y entonces ahí la sospecha es que si es que son presentados como antecedentes y necesitan trabajo, quiere decir que no son solo intuiciones, sino que cuestiones que fueron ya probadas empíricamente. Entonces ahí quizás hay que mirar, porque si algo ya fue probado empíricamente, todavía puede ser probado empíricamente de nuevo. Tampoco hay problema con eso. El punto que hay que hacer bien la especificación de si esto fue añadir años o añadir variables, cambiar los modelos. Entonces, solo hay que refinar eso, porque si es que es algo antecedente, ya probado empíricamente, y se hace exactamente lo mismo, ahí sí que estaríamos en un problema y tendríamos que buscar cómo avanzar. Y si no, en cambio hay que especificarse de años nuevos, cambia modelos, etc. Cosas que me parecieron interesantes, que quizás se puede avanzar. Yo siento que tú estás también explorando como elementos para añadir en tus modelos, en tus explicaciones. Creo que el tema de participación no convencional y género son aspectos donde se puede todavía hacer una discusión más en profundidad. Tú los mencionas, atraviesas esos temas, y participación no convencional te aparece como un elemento importante. Y creo que ahí uno podría poner a prueba algunos modelos, añadir variables, testear cosas. Por ejemplo, profundizar en ese perfil también del ciudadano que participa de manera convencional y no convencional. Eso me parece hoy día una cuestión de tremenda relevancia. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo se caracterizan en términos de educación, nivel socioeconómico, motivaciones, confianza? Eso tú lo mencionas, pero pasa a través, sin entrar a fondo ahí. Y una última cosa, claro, tú terminas diciendo que de tus resultados se deriva la idea de que hay una crisis de legitimidad. Yo creo que aquí también hay que jugar con esto. Yo creo que parte de esto está un poco incorporado en la literatura que ya existe. Entonces, sabemos que de alguna forma hay una crisis de legitimidad, y quizás tenemos que avanzar en la construcción del puzzle. ¿Cuál es el puzzle ahí que podemos agregar para entender un poco más, para añadir elementos a esa crisis de legitimidad? Y ahí tienes ahí el desafío tú de buscar hacia adelante, Nerea, cómo contribuir o aplicar ese puzzle o añadir más elementos que hagan que el puzzle sea más complejo, entonces necesitemos explicaciones. Y quizás para mí el elemento más importante es que la elección de este plebiscito sugiere que la participación sigue siendo baja, ok, pero hay algunos elementos de aumento interesantes, algunos de los cuales pueden incluso desafiar el determinante, por ejemplo, etario y generacional. No es perfecto, no hay un aumento drástico, pero de alguna manera queda la sensación, y esto es algo que tiene que ser probado empíricamente, que lo que era, que venía una cierta tendencia de las últimas elecciones, algo pasó aquí. Y quizás eso puede ser añadido. Yo estoy de acuerdo que estoy claro que no siempre están los datos, etcétera, etcétera, pero bueno, lo dejo abierto. Muchas gracias por tu presentación. Miguel, muchas gracias por tu presentación también. Interesante. Personalmente no tenía tan incorporado el concepto de participación institucionalizada. Y es cierto, como este elemento presente en varios gobiernos de fortalecer la sociedad civil. Me pasa que el diagnóstico es correcto, es interesante, me parece original el acercamiento. Me llama la atención que no mencionas prácticamente nada respecto a por qué entrar empíricamente a analizar el caso de salud. El tema de salud, en el fondo, tu tema es interesante, es relevante. ¿Habría sido exactamente lo mismo hacerlo en educación, en salud, en pensiones, en transporte, en infraestructura? ¿O hay ciertas particularidades que justifiquen, resalten y deban ser relevadas respecto a hablar de salud? Un elemento clave que aparece en varias investigaciones en los últimos años como un aspecto muy sensible para los chilenos y chilenas. El profesor Frey podrá mencionar después el informe de Desiguales, cómo emerge el tema de la salud con mucha fuerza. Eché de menos al menos una diapositiva, algo que diga qué pasa en salud, por qué es importante salud, y finalmente cuál es el aporte de que haya centrado en salud y en otro tema. En el fondo, quedar claro que no se aplica una matriz en cualquier tema por igual, sino que defender un poco y mostrar tu caso, lucirlo un poco.
Después, tú partes hablando mucho de participación institucionalizada, pero esto empieza a bajar y participación institucionalizada se empieza a diluir un poco en el sentido, en la presentación del sentido que tiene para las personas, lo cual está bien porque es tu trabajo empírico, pero creo que todavía se puede recuperar para aumentar la coherencia en la presentación de tus resultados en tu trabajo, recuperar parte de lo que aparece al inicio. Y en este caso me quedo con algunas preguntas. ¿Qué se puede aprender sobre las motivaciones que llevan a los ciudadanos a participar? Eso es una cuestión que uno podría responder así. Tú tienes el material. ¿Cómo convocar más? ¿Qué se aprende de eso? Respecto a política, a participación institucionalizada, ¿cómo se aplican concretamente las políticas del Estado de incentivar la participación? En el caso de salud, ¿qué aprendemos? ¿A través de qué medios se intenta incentivar la participación? ¿Cómo funcionan esos mecanismos? ¿Cuán frecuentes son? ¿Se distinguen de los mecanismos que se usan para incentivar la participación en otras áreas sociales? De nuevo, ir al caso y defenderlo, mostrarlo, especificarlo. ¿Cómo opera la participación institucionalizada en concreto? Y también tú tienes material para responder qué es lo bueno y lo malo de la participación institucionalizada, concretamente. ¿Qué nos enseña este caso? De lo bueno, lo malo, lo insuficiente y lo suficiente de la participación institucionalizada. Tú lo deslizas en tus últimas 2 diapositivas, pero queda un poco en el aire. Creo que tú puedes ensayar ciertas respuestas. Y una cosa fundamental que también aparece en tu material, pero no analizado sistemáticamente, esto es lo último, ¿qué es lo distinto en términos del sentido de participación con institucionalizada, promovida por el Estado respecto de experiencias orgánicas como las ollas comunes? También uno podría intentar hacer una mini comparación entre lo que se deriva de eso, que tú algo insinúas, estoy aquí por si acaso, para ver qué me llega, respecto de cuestiones que parecen ser más orgánicas como las ollas comunes. Poner al frente esos dos tipos de participación, al menos sus posibilidades, me parece tremendamente valioso. Gracias, José, por tu presentación también muy interesante. Francisco, te voy a dar después una sugerencia sobre... Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones que hacía Jorge hacia los 4 ponencias que desde esta mañana, muy interesantes, muy buenas, muy provocadoras y además muy diversos los mundos culturales a los cuales apelan. Me parece muy interesante. Voy a comentarle algo a Francisco sobre su investigación que me parece genial, muy necesaria por otra parte. A mí me interesa mucho el tema de las emociones, aunque lo he tematizado de otra manera. Entonces, mi comentario es un comentario pregunta, Francisco. Yo he estado estudiando acerca de los sentimientos morales desde la perspectiva filosófica. Ahí Tugendhat sirve mucho, Strawson, y últimamente encontré un texto de Eva Illouz, no sé bien cómo se pronuncia, sobre emociones en el capitalismo. Entonces me parece necesario, y a lo mejor tu investigación la tiene, solo que es el problema de ver pedacitos, ¿no? La necesaria teorización acerca de lo que uno está teniendo por emoción, porque de pronto emoción, tú lo ponías en un nivel 3, digamos, algo un poco más estable, o sea, no es una emoción fisiológica, me refiero, pero desde esa perspectiva que tú lo pones acá, me parecía que era casi un sinónimo de la noción de experiencia que se suele usar, ¿no? Indagar en la experiencia de los sujetos, en la idea de que la experiencia expresa un discurso del sujeto menos mediado, más genuino, ¿ya? Desde un lugar más genuino. Y eso, bueno, tiene muchos problemas porque hay muchos supuestos allí. Pensar que la experiencia podría ser algo que no esté mediado. Pensando además en que el estallido social, el mal llamado estallido social, eso fue como el momento visible de una historia de por lo menos del 2011, uno por el 2006, pero si uno lo pone más cerca del 2016, digamos, de muchos momentos de revuelta social que se cristalizaron allí, pero por eso que no fue un estallido, sino que yo creo que hay una revuelta, ¿no? Algo y que no ha terminado, que aún persiste en un sentido. Este es un comentario también que le sirve a José, ¿no? en su análisis. Entonces mi pregunta y comentario es si tú ves necesario indagar acerca de una teorización acerca de las emociones o experiencia, digamos. En el fondo, un poco cuestionar aquellos supuestos que están detrás de la noción de experiencia,
si es que esto uno lo considera como el lugar genuino desde el cual los sujetos hablan, y un lugar genuino menos mediado, digamos, ¿no? Menos mediado por los discursos políticos que circulan. Yo tengo dudas respecto de eso, porque la experiencia del estallido social está súper colonizada desde el momento uno por todos los, bueno, de hecho la misma palabra estallido, ¿no? Como que colonizó ya la experiencia. Entonces no sé si es posible hablar de una experiencia que no esté tan ya colonizada por los medios, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como mi comentario pregunta. Y sobre lo que expuso José, que me parece también muy, muy interesante, no sé si lo entendí bien, pero es como la clásica tensión entre estructura y agencia, ¿no? Y desde esa perspectiva me parecía que estos procesos de individualización y desinstitucionalización que van juntos, ¿no? También van amarrados a enormes procesos de gubernamentalización. Entonces, como que uno extraña un poco ahí esas teorías, ¿no? Que comienzan con Foucault, que en el fondo suponen indagar también en esa actitud crítica que los sujetos tienen. O sea, son víctimas de un sistema injusto, opresivo, que sea, pero al mismo tiempo usualmente adoptan una actitud crítica, ¿no? Una actitud crítica respecto de quiénes los gobiernan, con qué fines y por quiénes, ¿no? Y hacia qué y cómo son gobernados. Entonces, esa actitud crítica pareciera ser que es lo que permite que los sujetos produzcan cambios sociales, ¿no? Y lo vinculo con las exposiciones 1 y 2 también. Ahí a lo mejor es necesario indagar en esos lugares intermedios, ¿no? No solo las grandes estructuras. O sea, el proceso de desinstitucionalización también da cuenta de la desafección que las personas experimentan frente a los partidos políticos, por ejemplo. Pero eso no implica que no participen. Las personas tienen otras maneras de participar, lo decía Miguel, en distintos ámbitos él usó el caso de los consejos en salud, pero Nerea también lo mencionaba en su exposición. Entonces, tal vez la pregunta, o sea, la tensión no es entre estructura y agencia, sino que ese intersticio, ¿no? En que, digamos, cambiar el modo en que nosotros estamos pensando el cambio social, ya no de la manera clásica. Probablemente eso del shock moral, a mí me encantó la noción que Francisco menciona sobre shock moral, yo no lo había escuchado, pero sí me sonó como a cambio epocal, ¿no? Como hay un cambio epocal, o sea, parece que este tipo de cuestiones es como momentos de crisis que también, un momento de crisis no es la clásica idea de que la crisis es una oportunidad que usan tanto, ¿cierto?, los publicistas, sino que como un momento de verdad. O sea, la crisis lo que permite es que surja una verdad, una verdad que de repente ya no la podemos eludir, ¿no? Y parece que los sujetos canalizan sus demandas por justicia ya por otros lados. Entonces, a lo mejor uno debería dejar de quejarse porque la gente no participa en partidos políticos y más bien debería mirar dónde es que la gente entonces está canalizando sus demandas. Y bueno, eso, agradezco harto las ponencias, me voy a meter en esa preprint que sugería Francisco porque me pareció muy interesante mirar en más detalle su investigación. Gracias. Gracias, Ángela. Son las 11:37. Propongo a los ponentes si quieren hacer alguna réplica o algún comentario a los comentarios. Podemos permitirnos 1 minuto por ponente antes de ir cerrando. Así que, si quieren, no es obligación. A mí me gustaría responder la pregunta, comentario de profesora Boitano. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me permite aclarar algo que me hubiera podido gustar aclararlo. Creo que es tremendamente relevante hacerlo. Hay una diferencia de marco conceptual. Lo que estoy utilizando yo es bastante acotado en sociología política de la cultura, la literatura americana. Pero lo que hay en común, y que es algo que discuto en el artículo, es que estas emociones reflejo que están en el primer nivel, que son las más inconscientes, las más automáticas, esas son las que se puede decir tal vez no son mediatizadas, que esas están
son parte del embodiment del individuo. Pero estos sentimientos morales que están en un nivel superior, esas de todas maneras sí son mediatizadas y son parte también de la parte declarativa de cultura, son la parte verbalizada, la parte que se expresa. Muchas de estas también son elementos que los individuos utilizan estratégicamente. Hay un libro muy bonito que es Schindler, socióloga americana, que dice que cómo los individuos utilizan el amor, el discurso del amor estratégicamente para poder hacer sentido de su propia vida. Entonces, de todas maneras, y eso sí está en ese nivel de los sentimientos morales, y sí pueden ser mediatizados, también pueden ser instrumentalizados, etcétera. Sí, sí, de todas maneras. Muchas gracias, Francisco. Nerea, ¿tú habías levantado la mano o se levantó? Sí, había levantado la mano. No, era simplemente para hacer un comentario de lo que decía Jorge. Como decía Jorge, muchas gracias por tus comentarios. Justamente, claro, me encuentro en todo este proceso de ver bien como determinantes, variables, todavía el proceso infinito de leer literatura. Y claro, en verdad creo que lo expliqué mal, porque claro, o sea, los artículos que cito de, por ejemplo, Luna y Alman y después de Luna solo, lo hago como para validar la noción de desconexión entre la sociedad y la élite. Después, para validar la noción de crisis de representación, y básicamente lo que yo quiero ver es cómo eso está alineado con la participación electoral, que en verdad no, a pesar de ser algo como, claro, bastante intuitivo, no se ha hecho empíricamente. Entonces esa es como mi misión, y claro, yo coincido con los comentarios que me hace, y agregaría en realidad que estoy intentando buscar la forma de no hacer el típico modelo que lo hice, digamos, Logi, digamos, donde la participación electoral es la DAMIN, y un modelo que tiene interés en la política entre medio. Estoy intentando como verlo de otra manera para poder aportar no solamente en lo empírico, sino también en lo teórico, y creo que esa noción que decías tú de perfiles está súper, súper buena. Yo creo que de ahí en adelante, de ahora en adelante, voy a empezar a poner énfasis en eso mismo para futuras presentaciones y para mejorar el manuscrito también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Ahí José se excusó. Perdón. Adelante, Miguel. Solo comentar que José se tuvo que ir, se excusó y me mandó un mensaje en privado, así que para que lo excusaran. Adelante, Miguel. Solo decir algunas cosas a propósito de los comentarios. Mira, ¿por qué salud? Es decir, María Eugenia Energesi dice que salud es el lugar donde está más desarrollado el proceso participativo. Ahora, ¿por qué? Además, otra razón. Yo hice mi práctica profesional en el Departamento de Participación del Servicio de Salud Metropolitana Sudoriente, o sea, tenía la oportunidad. Yo no sé si hay muchos lugares donde hay un departamento de participación, donde haya sociólogo, psicólogo, trabajador social, periodista, es decir, un equipo completo de participación. Además, 40 CEFAM, que cada uno tiene un consejo de usuario de la salud. Es decir, es un muy buen lugar. Ahora, esto es, entre comillas, válido, por decirlo de alguna manera, para la zona suroriente de Santiago en salud. O sea, no estoy hablando yo, no quiero esto llevarlo al servicio norte o a la región del Maule, no. Esto tiene relación con lo que ocurre acá en esta zona. Por supuesto, hay muy buenos elementos que uno puede después conclusiones que uno puede llevar para entender el fenómeno de la participación en otras áreas. Pero por eso diría yo. Y lo otro, respecto a la participación institucionalizada, podría haber tenido otro énfasis. Podría haber dicho yo, las organizaciones sociales y comunitarias en salud y su relación con el paradigma institucional. O sea, es una cuestión de cómo lo mira uno. Puede ser mirado de las dos maneras. Lo cierto es que mi trabajo estuvo centrado en los consejos de usuarios de la salud, y más bien, tal vez me expliqué mal, o puse mal el énfasis, pero mi investigación tiene que ver con los consejos de usuarios de la salud y cómo estos se interrelacionan con el programa participativo institucional.
Y respecto a cómo motivar la participación, qué es lo bueno y lo malo del paradigma institucional, diría yo que, claro, o sea, ese no era precisamente mi objetivo, pero en la investigación hay mucho de eso, hay mucho de eso. Yo creo que el tiempo un poco a uno conspira contra tener un mejor detalle de los resultados, pero hay mucho de eso, es decir, la cierta inocencia, la cierta, digamos, falta de preparación de los agentes institucionales para llegar a los territorios es fundamental. Una serie de sesgos, etcétera. Pero bueno, eso también está, digamos, se podría incluso desarrollar cada uno de esos puntos. Pero me parecieron muy interesantes las acotaciones y yo creo que hay que tratar de enfocarse más en cómo hacer la presentación para que se entienda de mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos y todas los asistentes también por la paciencia y la comprensión ante las eventualidades.